Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Eugenia Otero, soy psicóloga, psicoanalista, integrante del equipo de UBA, de Facultad de Psicología, de la Cátedra de Adolescencia y la práctica profesional Problemáticas Clínicas en Niñez, Adolescencia y Familia. Hoy vamos a trabajar con un taller destinado a familias para pensar el lugar de las crianzas en la actualidad y los desafíos en el crecimiento y los cuidados en la prevención en las infancias. Bueno, avanzamos con el Power. En primera instancia, nos interesa destacar el lugar que vamos dando a la familia, pensando en las nuevas configuraciones vinculares, en un paradigma de época donde lo importante es destacar las familias y sus nuevas formas de configuración, familias ensambladas, familias monoparentales, homoparentales, familias que se van constituyendo a partir del alquiler de vientre y la subrogación de vientre, familias con niños adoptivos, es decir, destacamos el lugar de la familia como un espacio en el que adviene la crianza de ese niño o ese adolescente. Y nos importa detallar las funciones dentro del marco de lo familiar, es decir, consideramos dentro del espectro de la diversidad en la configuración vincular, el lugar de los adultos responsables como aquellos que ejercen una figura de sostén, de apuntalamiento y de acompañamiento en el cuidado de los chicos. Destacamos la importancia de considerar una simetría generacional, es decir, lo importante que resulta para un niño encontrar en el adulto la figura de un faro, de una referencia identificatoria que lo pueda sostener y acompañar a lo largo de la vida. Para eso es fundamental que se establezca una diferencia generacional donde cada uno sepa quién es quién dentro del contexto familiar imperante. Vamos a la siguiente. Para nosotros es importante destacar el lugar de la ternura como un espacio fundamental de mucho investimento libidinal y como un factor encadenante para la crianza de los niños, niñas y adolescentes en un contexto vincular. Entendemos que el lugar de la ternura es fundamental no solo en relación al contacto físico, la caricia, el afecto, el cuidado, sino también la importancia de atender a cada necesidad que se va a ir presentando a lo largo de cada ciclo vital en la crianza. No es solo calmar el hambre o hacer dormir, sino también la inscripción del placer en cada hábito de cuidado y de cariño. Vamos a la siguiente. Entendemos también que en ese cuidado es fundamental que el placer se vaya inscribiendo en cada uno de los hábitos, el amamantar, el dar una mamadera, el cambiar un pañal, el sostener un chupete, el poder mirar, el acompañar en el dormir, en el aseo, sino que también entendemos que son hábitos que van a ir inscribiendo un nivel de autonomía en los chicos y de la posibilidad de construir un crecimiento desde un sentido, desde el amor propio y la autoestima. Entendemos que el nivel de autonomía es fundamental para que los chicos puedan ir adquiriendo una mayor independencia a lo largo del crecimiento. Ese sentido de autonomía y de independencia se produce a partir de un primer momento de fusión, de estar sostenido por otro, de estar acompañado por otro, no solo en presencia, sino también desde la mirada, desde el tono de voz que utilizamos para poder criar, desde el acompañamiento con el cuerpo, ese investimento libidinal que nosotros llamamos así a toda esa energía psíquica, afectiva que rodea la crianza. Y que tiene que ver con actos que el adulto va generando en ese lugar de cuidado y de afecto. Vamos a la siguiente. El cuidar implica ponerse en el lugar del otro de un modo empático. Cuando nosotros hablamos de la construcción de una crianza desde un lugar de empatía
y respeto, tiene que ver con empezar a considerar a los chicos desde una dimensión de alteridad, es decir, entender que el cuerpo y el pensamiento de los chicos es autónomo, que depende de la presencia del adulto, pero que no es una prolongación del cuerpo del adulto. Esto significa que el poder ponernos en el lugar del otro nos ayuda a sentir y a imaginar cómo el otro debe pensar, sentir, qué cosas pasan por su cabeza, por su cuerpo en ese momento. Es importante que nosotros podamos posicionarnos como adultos en las distintas etapas del crecimiento, reconociendo a ese niño y a ese adolescente en su dimensión de alteridad. Es decir, si yo estoy criando un niño de 5 años, tengo que crear una representación de un niño de 5 años, no pensar que todavía es un bebé. Si estoy criando un adolescente, tengo que entender que su cuerpo y su fisonomía está cambiando, que su aspecto psíquico también. Entonces, eso implica posicionarme desde otro lugar, ¿no? Entender que el crecimiento no es una secuencia eh, evolutiva sin ningún tipo de transformación. Al contrario, el crecimiento es una puesta en desorden permanente, es una subida y una bajada constante, hay que imaginárselo como el electrocardiograma, con una curva, ¿no? Que va subiendo y bajando y que va promoviendo distintos estados de ánimo en los protagonistas, que son los chicos, y en la familia que los rodea, ¿no? En ese vaivén, en ese movimiento permanente, ondulante, pendular, implica un movimiento subjetivo de parte del adulto, de acompañar, entender que es un proceso que va a tener momentos más bien progresivos de desarrollo y crecimiento y momentos también regredientes de volver atrás, de hay cosas que hay que volver a ajustar, que hay que volver a pensar. Ese movimiento continuo exige, bueno, cierta plasticidad de parte de la mirada del adulto para poder acompañar. Vamos a la siguiente. En esta transmisión de valores, de anhelos, de deseos, obviamente estamos afectados por todos nuestros procesos sociales y culturales, ¿no? Es imposible no transmitir ciertos valores de época que acompañan el crecimiento y que tienen que ver también con un proceso y un momento cultural en el que estamos atravesados. La siguiente, bueno, para destacar algunos rasgos importantes en relación a lo que consideramos primera infancia, en la placa ahí vamos a encontrar distintos términos que van a ir acompañando lo que es ese proceso de crecimiento inicial, como por ejemplo la espontaneidad, la curiosidad. Encontramos que en estos primeros momentos de la vida, sobre todo entre los 4 y los 5 años de edad, el crecimiento se destaca por un gran interés en curiosear e investigar acerca de cómo se constituye el cuerpo, acerca de las diferencias sexuales, acerca de cómo uno va constituyéndose en el mundo, de cómo está constituida la familia. Es decir, hay un grado de investigación necesario y oportuno en este momento del crecimiento que alimenta las ganas de crecer y de poder producirse subjetivamente. Ese grado de espontaneidad y de curiosidad está acompañado por la posibilidad de jugar. El jugar nosotros lo vamos a pensar siempre como una función subjetivante, ¿no? Que acompaña a los chicos de un modo saludable, permitiéndolos descubrir, permitiéndoles interrogarse. La actitud de espontaneidad es una actitud que tiene que ver con el encuentro con el placer, con el encuentro con el otro, con el encuentro con el propio cuerpo, y va también a promover la posibilidad de encontrarse con nuevos lazos sociales, ¿no? Por ejemplo, el ingreso en el jardín va a permitir el encuentro con pares por primera vez por fuera del grupo familiar, y el juego es un poco el mediador de todos esos nuevos vínculos que van a ir surgiendo, así como también la capacidad de aprender, ¿no?
que tiene que ver con el descubrir y el interrogarse nuevos aspectos de la vida que aparecen más allá del mundo familiar conocido. Vamos a la siguiente. Nosotros vamos encontrando distintas emociones que van a ir apareciendo a lo largo de la vida, ¿no? El juego es un poco el lugar o la geografía, el territorio para poder simbolizar, expresar estas emociones, ¿no? Las situaciones cotidianas conllevan distintos estados emocionales que tienen que ver con poder expresar esto que sentimos, ¿no? El uso de la palabra empieza a funcionar como un modo de expresión de esas emociones que forman parte del mundo interno, ¿no? Del mundo interior de ese niño. Acá utilizamos en la placa algunas que están muy bien representadas en alguna película, donde aparece el miedo, el asco, la alegría, la tristeza, el enojo, la furia, ¿no? Digo, son como sentimientos que son importantes poder expresar, no solo con el cuerpo, sino también desde un lugar más simbólico que es la palabra, que además nos permite elaborar esos procesos de emoción que puedan aparecer en distintos momentos del crecimiento. Vamos a la siguiente. Muchas veces también encontramos ciertos miedos o angustias que van a aparecer en la primera infancia, que tienen que ver con cambios que van apareciendo y que muchas veces están ligados a transformaciones dentro del mundo familiar. Por ejemplo, el ingresar al ámbito escolar, el poder separarse, esos primeros momentos de separación del grupo familiar, la llegada de un hermano o de otro miembro de la familia o la pérdida de algún miembro de la familia, el pasaje del inicio de la escolaridad del jardín a la escuela primaria. Encontramos distintas situaciones del crecimiento que muchas veces pueden representar situaciones de miedo o de angustia. También es importante destacar que a veces ese miedo o esa angustia puede mostrar distintos grados de sufrimiento psíquico. De acuerdo al grado del sufrimiento que se muestre, es importante pensar en la posibilidad de una consulta terapéutica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la consulta la tenemos que pensar como una herramienta más bien de corte preventivo para acompañar ese proceso de crecimiento y que no se desencadene la falta de consulta no desencadene en la instalación de una patología, ¿no? Es importante poder determinar un miedo que aparezca o un temor o cierto grado de ansiedad frente a determinadas situaciones de crecimiento que no sean después desencadenantes de patología. Sentir miedo, sentir angustia no quiere decir que se produzca una fobia. Pero muchas veces una situación de fobia, que es de un temor excesivo, donde aparece una angustia de nivel masivo en el aparato psíquico, pueda producirse porque al ausentarse la consulta como un modo, digamos, como una herramienta terapéutica preventiva y se instale esa sensación de angustia por mucho tiempo, bueno, se va creando un caldo de cultivo para que en algún momento alguna patología pueda deslizarse. Vamos a la siguiente. Encontramos distintos logros evolutivos que aparecen o distintas formas de expresión de los procesos de crecimiento a lo largo de la infancia. Nosotros en esta placa vamos dejando establecido lo importante del crecimiento como un proceso saludable, necesario, con ciertas crisis y ciertos movimientos psíquicos que un niño o una niña tienen que atravesar. Entonces, a partir de los 2 años, en un periodo, digamos, escolar de maternal, entre los 0 y los 2 años, el nacimiento y los 2 años, la actividad sensorial o todo lo que tiene que ver con los sentidos es un registro fundamental
para poder percibir el nuevo mundo exterior que a un niño lo rodea, ¿no es cierto? Es clave todo lo que tiene que ver con la inscripción de los sentidos, el poder ver, escuchar, sentir el olfato, tocar, digo, son aspectos que tienen que ver con poder registrar la presencia del otro y el cuerpo del otro. El poder acariciar, el poder tocar, el poder mirar, son formas de apoderarse del cuerpo propio y del cuerpo del otro. A partir de los 2 años empieza un trabajo de diferenciación en el aparato psíquico, donde también el acompañamiento del adulto es fundamental para la construcción de nuevos hábitos. Hábitos que se van a ir sosteniendo en 4 y 5, que tienen que ver también con la importancia del reconocimiento del cuerpo como un espacio de placer. Entre los 4 y los 5 años, la investigación y la curiosidad, como decíamos antes, son pautas esperables en el crecimiento, necesarias y saludables, que permiten la inscripción del placer para conquistar e imaginar un nuevo mundo. Aquí es importante el registro de autoafirmación y autonomía en los chicos y la posibilidad de construir la dimensión de alteridad, que es empezar a diferenciarse ellos mismos de otros pares y también del mundo adulto. Vamos a la siguiente. Dentro de lo que consideramos aspectos saludables en la infancia, encontramos la actividad exploratoria como una actividad necesaria en relación al propio cuerpo y al cuerpo de los otros. El mirar, el tocar, el tocarse, el mirarse, forman parte de una acción necesaria para poder inscribir estos nuevos cambios corporales que se van produciendo a lo largo del crecimiento. En ese sentido, pulsa en el psiquismo la necesidad de investigar y de querer saber. Entonces decimos que el querer saber se apodera un poco la curiosidad de todo lo que va pasando con el cuerpo y el crecimiento. La conducta masturbatoria es una conducta esperable y necesaria porque es una manera el tocarse y el registrar sensaciones placenteras a partir de la inscripción de la genitalidad en el cuerpo, permite que el cuerpo se vaya construyendo y constituyendo como un territorio de placer y de pertenencia. El armado del cuerpo no solo se da por cómo pensarlo, sino también cómo sentirlo, ¿no? La inscripción de la sensación es lo que permite que la actividad masturbatoria se torne saludable y necesaria para registrar esos momentos de placer en relación al cuerpo como un lugar esperable para crecer. Vamos a la siguiente. Por supuesto que toda actividad exploratoria está acompañada de un movimiento psíquico que tiene que ver con preguntarse qué cosas le pasan a uno en el propio cuerpo y en el cuerpo de los otros. Los chicos construyen preguntas que nosotros los psicoanalistas definimos como teorías sexuales universales que pasan en todas las culturas, en todos los contextos geográficos y que tienen que ver con preguntas que los chicos comparten a una determinada edad relacionada a los orígenes. Por ejemplo, cómo nacen los bebés, cómo salen los bebés de la panza, cómo se hace un bebé, por qué las mujeres y los hombres no son iguales, por qué hay un cuerpo distinto, hay un genital distinto. Estas preguntas son importantes porque van construyendo en el aparato psíquico una noción de identidad. Vamos a la siguiente. También con el avance de los distintos procesos epocales, nuevas escrituras y nuevas preguntas van a surgir a lo largo de la crianza. Por ejemplo, ¿qué es ser gay? ¿Qué quiere decir abuso? ¿Qué es el aborto? Son otras formas de preguntar que son importantes poder desplegar y dialogar con los chicos, crear espacios de diálogo
para que estas preguntas tengan lugar. Muchas veces los chicos están rodeados de un exceso de información que reciben de distintos medios, de distintos medios discursivos, ¿no es cierto? Ese exceso de información a veces anula la capacidad de pensar. Nosotros creemos que porque los chicos reciben información la entienden, y sin embargo es necesaria la presencia de un adulto confiable para poder hablar de todo esto y crear un espacio de metabolización de esa información excesiva que llega del mundo exterior. La forma de metabolizar y poder crear una representación de esa información que llega del exterior es fundamental que pueda producirse desde el lenguaje del adulto cercano, con un lenguaje claro, conciso, importante, que tranquilice, que permite evacuar esa duda o ese interrogante. Hay que hablar con los chicos con las palabras reales y posibles, que son las palabras que nos unen colectivamente. Si hablamos de pie y hablamos de muñeca o hablamos de codo para hablar del cuerpo, tenemos que poder hablar de vulva, pene, ovarios, poder definir los genitales como realmente son y circunscribirlos realmente al espacio que ocupan en el cuerpo, ¿no? Entendiendo que cuando hablamos de sexualidad no hablamos de genitalidad exclusivamente, esa es una mínima parte. Cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar de vida afectiva y entender que la vida afectiva es todo lo que rodea a un niño o a un adolescente, sobre todo las pautas culturales y sociales que nos acompañan. Vamos a la siguiente. Dentro del jugar, que decíamos hoy que es el escenario más importante sobre el cual los chicos van subjetivándose y produciéndose psíquicamente, los juegos son formas de representar lo que los niños sienten y acompañan un momento de crecimiento vital. Entonces, cuando hablamos de juegos, los chicos representan en el juego y buscan experiencias, sensaciones corporales placenteras. Esa forma de representar lo que van atravesando se ve en las escenas lúdicas. Jugar al doctor, jugar a los novios, jugar al casamiento, jugar a la mamá y al papá, son formas de expresar en una complicidad y en un acto pícaro y divertido maneras de sentir y formas de expresar sensaciones que tienen que ver con el descubrir sexual y corporal. Esa búsqueda es un acuerdo explícito o implícito que se realiza entre pares, que no tiene que generar ningún tipo de angustia, que es divertido y que es esperable y saludable que se presente. Vamos a la siguiente. El crecer en la infancia también va mostrando aspectos, como veníamos diciendo, saludables, pero también puede mostrar aspectos más bien no saludables o perturbadores, que tienen que ver con cambios conductuales significativos que puedan aparecer en los chicos en relación a sus hábitos o su crecer habitual, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros notáramos cambios en el sueño, en el dormir, cambios en la alimentación, dificultades en el rendimiento escolar, inhibición o ciertas características distintas en su modo de relacionarse socialmente, tendremos que pensar que hay indicadores en el desarrollo de estos hábitos diarios que nos van mostrando que hay algo del sufrimiento, de la angustia que está instalado. Cuando hablamos, por ejemplo, de un niño o una niña que genera una conducta ligada, por ejemplo, a la masturbación compulsiva, que tiene que ver con no poder parar de tocarse sus genitales o introducir lápices o rozar sus genitales con puntas de la mesa o de la silla o con elementos punzantes, encontramos que ahí ya no hay una inscripción del placer en relación a un reconocimiento del cuerpo, sino que lo que aparece ahí es un grado de angustia muy significativo por el cual hay que consultar
y pensar que en esa conducta distinta a la cotidiana que ese niño empieza a mostrar, hay un pedido de ayuda, que quizás hay algo que es importante detectar. Muchas veces las conductas sexuales abusivas que padecen niños, niñas y adolescentes empiezan a manifestarse con cambios significativos en el ritmo cotidiano del crecer. Frente a esos cambios que decíamos que se pueden ver en fallas en el dormir, en el jugar, en el comportamiento habitual, una retracción en la forma de vincularse o un exceso en la conducta con respecto al cuerpo del otro, por ejemplo, nos van mostrando que hay signos clínicos de alarma que hay que considerar. Muchas veces son formas que los chicos encuentran para poder pedir ayuda. No lo dicen con palabras, lo muestran con actos cotidianos. Vamos a la siguiente. Las conductas sexuales abusivas muestran un grado de sometimiento en los chicos importante. Es decir, se instalan como una situación de poder de uno sobre otro, despierta angustia y muchas veces esos episodios se producen de un adolescente con niños más chicos o muchas veces de un adulto. La mayoría de las consultas ligadas a situaciones abusivas están vinculadas a adultos que en el 99,9% de los casos tienen un vínculo con ese niño o niña o adolescente. Es decir, que la persona que ejerce una situación abusiva sexual sobre el cuerpo de ese niño o adolescente es alguien cercano dentro del contexto que los autores definen como intrafamiliar. Esto nos habla de un grado, de un riesgo psíquico y un grado de sufrimiento muy alto, porque aquella persona sobre la cual el niño destina confianza, que siente que debe ser alguien que lo cuide y lo valora, es alguien que actúa intrusivamente sobre su cuerpo y su psiquismo. Entonces, esta vivencia traumática es vivida por los chicos como un exceso en el aparato psíquico, impidiendo la posibilidad de elaborar y de transformar, porque el nivel paradojal es enorme de alguien que tiene que ser cuidadoso y cariñoso, funciona hiriendo, lastimando, agrediendo, violentando. Entonces, consideramos que muchas veces es fundamental construir con los chicos un diálogo permanente en relación al cuidado del cuerpo propio y del cuerpo del otro, entendiendo que los chicos tienen que estar informados, no generándoles miedo ni angustia, sino explicando que es fundamental que puedan cuidarse, cuidar su propio cuerpo y el cuerpo del otro, reconociendo lo que son zonas íntimas de cuidado y entendiendo también que el cuidado tiene que ver con poder protegerse y proteger al otro de situaciones extremas o de riesgo. Vamos a la siguiente para ver la importancia de cuidarse y de valorar lo que puede ser la dimensión de un secreto. Cuando hablamos de los secretos con los chicos, es importante construir un hábito donde entendamos lo que significa la dimensión de un secreto. Hay secretos que hay que contar a un adulto responsable al que podemos identificar como un cuidador, alguien de la familia, alguien de la escuela, un maestro, alguien cercano, un pediatra, un psicólogo. Es decir, hay secretos que hay que contar. ¿Cuáles son esos secretos que hay que contar? Son los secretos donde se ve un índice de sufrimiento, si hay alguien o de preocupación, si hay alguien que hizo algo con una mirada, con un gesto, con una acción sobre mi cuerpo o el cuerpo de un amigo o de un hermano o de un primo, ¿no? Y hay algo que ahí me preocupa, que me parece que no está bien,
es algo que tengo que poder contar. ¿M? Un secreto que se guarda es un secreto que puede ser divertido. Por ejemplo, ¿qué le voy a regalar a mi mamá para su cumpleaños? Un viaje que voy a hacer con mi familia, la llegada de un hermanito. Esos son secretos que yo puedo guardar. Pero hay secretos que es importante contar a figuras de sostén y de apuntalamiento. Y es importante construir con los chicos el valor de la palabra como un recurso simbólico que me permite expresar lo que siento y pedir ayuda. Vamos a la siguiente. Los secretos que no se cuentan son los que van a promover la formación de síntomas en la vida de ese niño, afectando sus vínculos y sus relaciones cotidianas. Por eso decimos que frente a la preocupación, al crear un sentido de alarma, si hay algo que es raro, que no está bien, que yo lo siento con incomodidad respecto de una mirada que recibí, un gesto, una acción sobre mi cuerpo o la de otro, es importante contarlo. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos de la construcción de un pedido de ayuda en los chicos, también lo tenemos que pensar en distintas perspectivas. En este momento de tantas transformaciones y cambios culturales, también tenemos que pensar que habitamos nuevos paradigmas. Entonces, en los nuevos paradigmas epocales también tenemos que situar la identidad de género como un proceso de transformación a lo largo del crecimiento. Por eso hablamos de la identidad de género en tránsito. ¿Qué quiere decir? Que habilitar en los chicos la pregunta en torno a su identidad, de quién soy y cómo me voy constituyendo como persona, es algo que puede construirse a lo largo de la infancia y de los momentos de puberales adolescentes. Quiere decir que hay nuevas categorías que acompañan una identidad de género, que son las categorías trans. No solo tenemos que quedarnos detenidos en las categorías de masculino y femenino, la categoría trans abre a una noción de diversidad para poder pensar las transformaciones en relación a la identidad de género, tanto en las infancias como en las adolescencias. Es importante construir con los chicos una pregunta, acompañar esa pregunta sin producir imperativos de género, en el sentido de construir fenómenos celda, decimos nosotros, que son como jaulas, ¿no? Donde hay enunciados que encierran y que, no, que impiden la posibilidad de preguntarse quién es uno. ¿No? Hay que ser como la mamá o el papá desean. No, hay que constituirse subjetivamente de acuerdo a ese sentimiento de identidad que se va constituyendo a lo largo de la vida. Vamos a la siguiente. Por supuesto que toda intervención que los adultos podemos promover en relación al trabajo con los chicos tienen que ser intervenciones que faciliten el diálogo y el encuentro. Es importante entender que si nosotros no hablamos con los chicos y retiramos la posibilidad de informar, de intercambiar dudas, preguntas, es un sentido de carencia que va a angustiar y producir aún más preocupación. Excedernos en la información también es un riesgo, con lo cual hay que hablar con los chicos de acuerdo a lo que los chicos vayan preguntando, con un lenguaje claro, conciso, con un lenguaje que no esquive la pregunta. Si las preguntas nos generan preocupación, ansiedad, si un chico pregunta en la verdulería cómo nacen los bebés, porque además los chicos no tienen un horario y un día para preguntar, lo van a hacer desde una acción espontánea e ingenua. Y es importante sentarnos con los chicos y explicar, utilizar bibliografía que nos permita pensar, trabajar con ellos, dibujos, ¿no? Digo, formas de representar esas dudas y esas preguntas y explicarle a los chicos, bueno, lo voy a pensar, lo charlamos juntos, no dejar ese espacio vacío
como un hueco ahí que no se pueda responder, porque es fundamental que los chicos sientan que esa duda o esa pregunta o ese interrogante se puede evacuar dentro del seno de lo familiar, que es el espacio de mayor confianza al que un niño se va a acercar. Es importante responder con franqueza, con naturalidad, utilizando un lenguaje claro y además favorecer en los chicos conductas que tengan que ver con la diversidad, en el sentido de la aceptación de la diferencia, de la aceptación del otro como distinto, pero también como distinto y como alguien que puede sumar a la vida de uno vincularmente. Decimos que es importante corrernos de estereotipos también sexuales, ¿no? No hay cosas exclusivamente para niñas o exclusivamente para varones. Es importante que el jugar se arme como un espacio libre de descubrimiento y de satisfacción. Vamos a la siguiente. Por último, destacamos en una pequeña guía para las familias algunos ítems que son importantes tener en cuenta a la hora de encontrarnos con los chicos. Dejar que los chicos exploren, pregunten y puedan vivir experiencias de juego y de encuentro con el propio cuerpo y con la intimidad desde el placer, aprendiendo a cuidarse a sí mismo y a los otros. Es importante, como decíamos, no evitar ni silenciar las preguntas en relación al cuerpo y al crecimiento. Responder con la verdad y con un lenguaje claro, llano y social. Entender también que todos los hábitos se construyen acompañando, que un niño solo no puede, que necesita de la presencia de un adulto que lo sostenga, lo acompañe y le permita construir un momento de crecimiento diferenciándose con autonomía. Por otro lado, es fundamental en la crianza el poder ejercer un ámbito de ternura, calidez, cariño y sostén, pero también pudiendo poner límites que funcionen de un modo claro, que sean como un borde, que permitan cuidar, que permitan sostener y acompañar. Y sobre todo, generar desde el adulto intervenciones donde haya una coherencia entre lo que decimos y lo que mostramos. Si yo le estoy diciendo a un adolescente o a un niño que deje su celular o su tablet o un dispositivo para poder comer, tengo que dejar yo mi teléfono celular, sentarme y generar un espacio de diálogo y de confianza donde la figura del adulto funcione como un espacio de sostén y compañía. Es fundamental entender que un límite se pone para poder construir una noción de alteridad y de cuidado en relación al otro, y que se puede intervenir sin ejercer violencias, entendiendo que en una pauta de convivencia no existe tanto el castigo, sino más bien la sanción, ¿no? Ciertos límites, ciertas pautas que tienen que ver con reconocer al otro desde un lugar empático. Bueno, muy bien. Hasta aquí, cualquier cosa, dejamos abierto el espacio para futuros intercambios. Gracias.